Buenos días a todos los participantes de la parte de Willy Lehmann. En 1978, el embajador belga D'Hondt fue enviado en una misión a Argentina para sentir un poco lo que estaba pasando en cuestión de violación de derechos humanos. Supongo que al regresar a Bruselas, él hizo un relato de sus experiencias en Buenos Aires y a partir de ahí el gobierno belga y por el Ministerio de Relaciones Exteriores empezó a manifestar un interés sobre esta situación tan triste en Argentina. En 1979, yo fui trasladado de la embajada en Portugal hacia Buenos Aires. Al llegar en la embajada en Buenos Aires, el embajador me llamó y me dijo que durante mi misión yo, entre otros, tenía que ocuparme del asunto de la violación de los derechos humanos en Argentina. A partir de ahí, probablemente, después de la visita del embajador D'Hondt y en especial también de la presión por parte de los ONG en Bélgica, Diane de Wouters, que no era ONG, pero que ha jugado un papel muy importante de coordinadora, entre otros con Solidarité Socialiste, Caritas Católica, Oxfam, Amnesty International, Cruz Roja, y de repente, a los pocos meses de mi llegada en Buenos Aires, empezaron a llegar solicitudes de mi gobierno que pidieron concretamente de averiguar la situación de ciertas detenidas políticas en Argentina. El sistema fue lo siguiente. Una de las organizaciones no gubernamentales presentó al ministerio en Bruselas una lista o algunos nombres de personas detenidas en Argentina y adoptaron así el caso específico de esta gente. Yo recibí entonces en Argentina, en la embajada, solicitudes de averiguar la situación de XXX detenidos. Yo pensé, ¿cómo voy a saber algo eficaz y verdadero sobre la situación de esta gente? Y entonces pensé, la única manera de tener una opinión bien concreta sobre la situación era de visitar los detenidos. Pero no era asunto fácil. Yo presenté ante el gobierno argentino solicitudes a través de la Casa Rosada para poder visitar esos detenidos. En un principio no reaccionaron, pero al insistir empezaron a autorizarme visitas a esta gente. Yo visité durante varios años todas las cárceles a donde estaban esta pobre gente. Entre otros, en la Escuela Mecánica, Villa Devoto, La Plata, Rawson Trelew, Córdoba.
Cuando yo visité estas cárceles para entrevistarme con las personas o la persona, tuve que pedir de antemano una visita en un día bien concreto y ellos fijaron una hora a donde tenía que presentarme en la cárcel. Era realmente una experiencia emotiva para mí escuchar el testimonio de estas personas sobre las condiciones en las cuales se encontraban detenidos y al regresar de mis visitas que se alargaron durante años, yo mandé un escrito al ministerio con comentarios sobre mis impresiones, el resultado de la entrevista con los detenidos y después lo mandé al ministerio en Bruselas. En Argentina existía una posibilidad de transmitir visas de aquellos detenidos que se acompañan al derecho constitucional para abandonar el país. Entonces, en base de esta posibilidad y al recibir la luz verde del ministerio en Bruselas, yo solicité el derecho de otorgar un visado para ser acogido en Bélgica. No siempre fue fácil. Yo tenía que insistir y reclamar una contestación, pero al final, poco a poco, logré la salida de varias personas. Durante todos los años que me ocupé de este tema tan triste, decenas y decenas de personas pudieron acogerse a este visado y salir de Argentina hacia Bélgica. El escenario de la salida en un principio era muy rígido, en el sentido de que yo recibí en un momento, el pasaporte de la persona en cuestión. Yo otorgaba el visado y tuve que reintegrar o integrar el pasaporte a las autoridades militares. Después, en el momento de salir efectivamente, yo me trasladé al aeropuerto y acompañé los detenidos, especialmente en un principio, hacia adentro del avión. Esta gente llegó hacia el avión esposados. Se instalaron la persona en el avión y en este momento entregaron el pasaporte no a la persona en cuestión, pero al comandante del avión, para evitar que una persona pudiera salir en Europa hacia otro país. Esto se alargó y una vez en 1981 las autoridades argentinas invitaron a 4 diplomáticos a una visita a la cárcel en Rosen. Esta cárcel se encuentra más bien al sur de Argentina, en un casi desierto. Era una imagen como la luna, plano, gris, frío, una situación horrible a donde estaba ubicado la cárcel. Entonces, nosotros, acompañados por el
mando más alto del sistema carcelario de Argentina, pudimos visitar esta visita organizada. Los detenidos nos comentaron posteriormente que deberíamos al final repetir esas visitas porque antes de nuestra llegada de repente recibieron comidas mucho mejor que normal y el trato se mejoró durante este tiempo. Durante esta visita yo viví una experiencia para mí personalmente un poco angustioso. En un momento estaba hablando con una detenida, una señora, y ella me dijo, tengo aquí una carta y hay que sacarlo de la cárcel y enviarla a las Naciones Unidas. Y sacó de su blusa una carta. Yo quise casi morirme de miedo porque en mi alrededor estaban varios militares. Entonces pedí pasar al baño y en el baño saqué mi zapato y mi media y ahí puso el escrito de la señora y regresé a la reunión. Logré sacar esta carta y efectivamente llegó a las Naciones Unidas. Después de la visita hubo una conferencia de prensa y nos pidieron a hacer una declaración en relación a nuestra visita. Mis tres colegas no querían tomar la palabra, entonces al final yo fui electo como representante, portavoz de mis colegas. Yo en mis declaraciones ante preguntas de la prensa presente hizo las gracias a las autoridades carcelarias de organizar esta visita para nosotros, pero al pedirme mis impresiones sobre la visita y sobre las entrevistas con los detenidos, yo dijo que nosotros no pudimos hacer declaraciones, dar informaciones sobre esta visita y que íbamos a entregar nuestros informes a nuestros respectivos embajadores. Y ahí se quedó mi declaración hacia la prensa. Entre los desaparecidos en Argentina se encontró un solo joven de nacionalidad belga que en un momento fue secuestrado y llevado a la escuela mecánica y después silencio. Nunca más escuchamos algo al respecto. Durante mi estancia yo continuaba siempre en contacto con la gente que se interesaban en la defensa de los derechos humanos y también con la organización de las Madres de Plaza de Mayo. Una vez vino de visita a Argentina la recién fallecida Diane de Wouters y en ocasión de su visita yo reuní en mi casa por una cena con personas de los derechos humanos en Buenos Aires
y entonces la señora Diane de Wouters. El día siguiente, la mañana siguiente, cuando yo salí de casa para ir a la embajada, encontré en mi coche, en la ventana, una pancarta pegada: argentinos somos derechos y humanos. Aparte de este hecho, fui víctima, bueno, víctima es un poco exagerado, pero recibí intimidaciones por parte, amenazas por parte de, supongo, el régimen militar. Por ejemplo, en una ocasión pincharon los neumáticos de mi carro en frente de casa. Otro día habían puesto grasa de motor en las manijas del coche. Y en varias ocasiones recibí un teléfono anónimo diciéndome que debería parar de meterme en los asuntos de nuestro país, que decir de Argentina. Pero mismo con estas amenazas u intimidaciones, yo pude continuar mi labor y estoy feliz de haber podido contribuir a sacar de esas cárceles horribles mucha gente con un futuro inseguro para ellos en un principio, pero al final que llegó a ser su segunda patria. Muchas gracias por su atención y un saludo a todos.